Viajamos a la amada y soñada Turquía, a la ciudad de Estambul, cuna de los 3 imperios, encrucijada entre Europa y Asia, un lugar único en el mundo. Navegando entre Oriente y Occidente, su atmósfera te conmueve, incluso desde la distancia, te acaricia y te atrapa desde el primer instante. Santa Sofía es un símbolo de belleza que une civilizaciones. Es el emblema por excelencia de Estambul y es la obra más colosal y sagrada de la época bizantina. Al entrar, mis ojos han ido directamente hacia los 8 medallones que presiden la mezquita. En ellos está escrito el nombre de Allah, su profeta Muhammad, el nombre de los 4 primeros califas del Islam, los Sahaba, y el nombre de los 2 nietos del profeta, Hassan y Hussein. Se ha querido dar protagonismo a los personajes más relevantes e ilustres de la religión musulmana junto a su creador. Cada medallón tiene 8 metros de diámetro y están confeccionados en madera y cuero. No son tan antiguos como se piensa, ya que datan del siglo XIX. Es realmente impactante poder contemplar la huella de distintas civilizaciones y distintos credos en un mismo espacio. Una de mis mezquitas favoritas aquí en Estambul es la del Sultán Süleyman, por su majestuosidad y simplicidad. Podemos apreciar las influencias bizantinas de Santa Sofía y las tradiciones árabes y otomanas, creando espacios diáfanos que juegan con la iluminación y el eco de los muros. El Palacio de Topkapı es el mejor reflejo de la época imperial en Estambul y simboliza el poder que alcanzó Constantinopla como sede del Imperio Otomano. Desde este palacio, los sultanes gobernaron su imperio hasta mediados del siglo XIX. Durante ese tiempo fue ampliándose hasta conseguir su aspecto actual con una mezcla única de estilos arquitectónicos. Lo más representativo de la influencia islámica es la presencia de los textos sagrados del Corán situados en cada rincón y acompañados del evocador sonido del agua de las fuentes.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ondan 20 de. Cuando empiezas a familiarizarte con la ciudad y descubres por casualidad lugares con tanto encanto, es cuando todo empieza a fluir. Te relajas y activas todos los sentidos para no desperdiciar ninguno de estos regalos. İki avuç çalabilir miyim? Buyurun, hadi buyurun. Hola, canal de Palomo, bienvenidos a Estambul. Bienvenidos a Turquía. Türkiye'ye hoş geldiniz. El Gran Bazar es uno de los mercados más grandes y antiguos de todo el mundo y su construcción data del siglo XV. Tiene 3.600 tiendas que se distribuyen en 64 calles y para acceder al recinto hay 22 puertas. Perderse dentro está asegurado.
5 lira. Estamos por las calles que rodean el Gran Bazar. Como veis, son muy comerciales. Antiguamente era donde se encontraban los talleres artesanales y ahora en la actualidad pues está llena de todo tipo de tiendas y puestos. Como veis, hay poco turismo. La gente que veis es lugareña, es de aquí. Y a mí ya sabéis que me encanta mezclarme y sentirme una más. Deciros que la gente de Estambul, por mi experiencia, he podido observar que son gente seria, pero encantadora. Desde el señor que empuja un carro cargado de botellas de agua hasta la familia que regenta una pequeñita cafetería, todos están colaborando para que te sientas lo más a gusto posible. Y entre todos los souvenirs que he podido ver hoy, este ha sido el que más me ha enamorado. Una ilustración de los derviches. ¡Ey! Lo que más me gusta de Estambul es esa estética decadente de sus barrios bohemios, esos rincones llenos de encanto, calles inclinadas, derroche de color, imaginación y mucha belleza. La mesa del desayuno turco es todo un espectáculo. Yo diría que es un ritual gastronómico y es a base de varios tipos de queso, miel, huevos, mermeladas, aceitunas, fruta y sobre todo mucho té. Comerte un kebab en Turquía puede convertirse en toda una experiencia desde el momento en que ves cómo los preparan a pie de calle hasta el momento en que por fin los saboreas. Normalmente sueles estar muy hambriento después de haber estado pateando la ciudad y decir también que no tienen nada que ver con los kebabs que estamos acostumbrados a comer en España. Estos de aquí son mucho más auténticos, más especiales, sobre todo si tienes la suerte de probar uno que esté hecho al carbón. Aún así, no es lo único que puedes comer. A mí me han gustado mucho otros guisos típicos de aquí, me han recordado mucho al estofado español y lo que más es la carne a la brasa. Es increíble cómo la hacen. Acompañada de ensaladas, picantillo y un pan súper casero. Bueno, estas son las vistas desde la Torre Gálata. Lo que vemos es la zona antigua. Fijaos las mezquitas iluminadas, qué cosa más bonita. Y bueno, mañana con luz vamos a volver a esta zona que se llama Taksim para que veáis cómo es cruzar el puente.
Lo más bonito de la zona de Taksim es el aire moderno y cosmopolita lleno de guiños al pasado. Después de estos días en Estambul, he comprobado que todos los elogios que recibe son más que merecidos. Insha'Allah, pueda volver muy pronto como alguien que simplemente desea retomar el diálogo con una ciudad que le ha calado muy hondo.